de Artes y Humanidades el programa de Derecho. Me llamo Iván Rueda. Junto a mis compañeros Javier Castellanos, Eilen Choles y Catherine Ruiz vamos a tratar a lo largo del video unos temas importantes dentro de la economía: bienes públicos, bienes privados y recursos comunes. Les invitamos a que estén con nosotros a lo largo del video y puedan profundizar en estos temas. Los bienes que vamos a tratar el día de hoy durante este video son los bienes públicos. Como nos dice la definición de bienes públicos, son aquellos bienes que pertenecen al Estado o que son provistos por él. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos bienes de los cuales el Estado se hace para poder brindar una ayuda o brindar un mejoramiento a la sociedad. ¿De qué manera lo hace? Pues disponiendo de estos que, si bien le pertenecen a él, al Estado, él los facilita para que puedan ser usados por las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Y encontramos acá una de las principales características de los bienes públicos. Primero, no son excluyentes. Segundo, no son rivales en su consumo. ¿Qué quiere decir esto? No son excluyentes en el sentido de que una persona acceda a este bien no limita a otras personas para que también puedan hacer uso de este. Y no son rivales en su consumo, ya que cuando las personas usan estos bienes públicos no gasta el bien a tal punto de que otras personas no pueden acceder. Vamos a tratar los tres que a nuestra consideración son los más importantes. Encontramos la defensa nacional, la investigación básica y el combate a la pobreza. ¿Qué es la defensa nacional? Son todos aquellos bienes de los cuales el Estado se dispone o dispone a la sociedad para salvaguardar la integridad de su territorio. ¿De qué manera lo hace? Como nosotros sabemos, nuestro Estado colombiano contiene una Armada Nacional. Esta Armada Nacional está compuesta por las fuerzas marítimas, fuerza aérea y fuerza terrestre. Estas fuerzas no son instauradas simplemente para el Estado hacer un gasto dentro del presupuesto nacional. ¿Qué ocurre? Todo esto el Estado lo hace guardando un principio constitucional, el cual es garantizar la protección y la seguridad de su territorio. Entonces, encontramos como característica o como generalidad que en todos los estados y territorios del mundo, en la defensa nacional es donde más dinero se invierte para hacer protección de todo el territorio nacional. Esto se hace no solamente en Colombia, sino como lo acabo de decir, en todo el mundo. Ahora, la investigación básica. ¿Qué es la investigación básica? La investigación básica es aquel medio por el cual el Estado garantiza a su sociedad que puedan surgir nuevas ideas e innovaciones. ¿Qué ocurre acá? El Estado proporciona una cantidad de dinero para que se realicen investigaciones, ya sean en campos medicinales, en campos tecnológicos, en campos científicos, deportivos y demás. ¿Esto para qué? Para garantizar un desarrollo dentro de la sociedad. Ahora, el combate a la pobreza. ¿Qué es el combate a la pobreza? Son todos aquellos medios que el Estado utiliza para combatir aquella pobreza que se encuentra en las personas más vulnerables de nuestro territorio. ¿De qué manera lo hace? Al igual que en las dos anteriores, invierte una cantidad de dinero para que se realicen planes nacionales para combatir esta pobreza. ¿Cómo se hace? Por medio de viviendas de interés social, por planes generales de gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y protección al adulto mayor. ¿Qué hace esto? De alguna manera ayudar a las personas a que tengan una economía un poco más favorable para ellos. Ahora, encontramos como característica que todos los bienes públicos están dentro del Estado Nacional para garantizar la protección de los derechos primordiales y fundamentales de las personas. Y lo hacen también para de alguna manera lograr sobreponerse a los conflictos que se encuentran dentro de él. Entonces, como conclusión, los bienes públicos todos se distribuyen en muchos más, pero en estos tres principalmente y junto a los otros cumple estas dos características. No son excluyentes y no son rivales en su consumo ninguno de los bienes públicos. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, que estos bienes públicos se usen no limita a que otras personas puedan usarlos, y que estos bienes públicos se usen no impide que otras personas hagan uso de ellos porque se van a agotar. En el caso de la defensa nacional, el Estado invierte la cantidad de dinero en la defensa nacional, las fuerzas militares protegen cierto territorio. Esto, que una persona goce de esa protección, no impide que otras personas también gocen de ella, y que esta persona goce de la protección del Estado no impide que otras personas también puedan gozar de esa protección, ya que la defensa nacional no se agota. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Ruiz y en esta ocasión vengo a hablar de los bienes privados.
Los bienes privados son aquellos que se adquiere una persona a través de la compra impidiendo que otra acceda a ellos, es decir, privatizándolos y particularizándolos. Su uso, por otra parte, de los bienes privados es excluyente, debido a que las personas para adquirirlos no resulta factible al fabricante y al proveedor distribuir lo que crea o se conoce como el mercado. Encontramos las características principales de los bienes privados y estas son que hace crecer la demanda y la oferta. Es descentralizado debido a que cada individuo decide sobre el producto y consumo y dónde realizará su compra. Los costos de transacciones son bajos debido a que también existen varios mercados, por ende el consumo es variado. Son votos numéricos distintos porque cada persona tiene la facilidad o la factibilidad de colocar su patrimonio en diferentes mercados. No se puede celebrar contratos sin que ambas partes estén de acuerdo. Los bienes privados son excluyentes porque las personas es autónoma de su patrimonio y de lo que realiza con él. Bueno, ahora vemos las clases que son normales, inferiores y de lujo. Cuando hablamos de los normales, se trata de los bienes cuyo consumo se realiza de forma directa, como la renta de consumidores, es decir, al incrementar la renta, incrementa el consumo. Cuando hablamos de los inferiores, estamos hablando de los bienes de renta que se disponen a menor consumo. De la misma manera, antes de descender la renta, también desciende el consumo. Y los de lujo, hablamos de esos bienes que no los puede adquirir cualquier persona, sino una que tenga amplio poder adquisitivo debido a su precio y a su exclusividad. Otra clasificación de los bienes privados es según su consumo. Encontramos los sustitutivos y los complementarios. Los sustitutivos son estos bienes que se pueden sustituir, por lo tanto son excluyentes. Y cuando su consumo no es posible, se puede reemplazar por otro. Cuando hablamos de los complementarios, son estos bienes que necesitan de otro para su funcionamiento. Un ejemplo de esto puede ser una impresora que necesita los cartuchos para su funcionamiento. Los recursos comunes como bienes públicos no excluyentes están disponibles sin ningún costo para cualquiera que desee hacer uso de ellos. Los recursos comunes son sin embargo rivales de consumos, es decir, si una persona usa estos recursos, reduce la capacidad de que otra persona lo consuma. La tragedia de los bienes comunes. Con esto nos referimos, o esto nos describe una situación en la cual varios individuos, motivados por un interés personal y actuando independiente, pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido ilimitado, en este caso, un recurso común. Aunque ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga la destrucción de dicho recurso. Harding utiliza el ejemplo para analizar la relación entre libertad y responsabilidad. A pesar de que su trabajo ha sido duramente criticado durante años por otros autores, la publicación del mismo generó un debate sobre análisis del comportamiento humano en las áreas como economía, psicología, sociología y teoría de juegos, entre otras. Se considera que el dilema representa un ejemplo de trampa social, en el que se enfatiza un conflicto social sobre el uso de los recursos comunes, al implicar una contradicción entre los intereses o beneficios de los individuos y los bienes comunes o públicos.